El oso polar Ursus maritimus es una especie de mamífero carnívoro de la familia de los úrsidos, y es junto con su primo el oso Kodiak uno de los carnívoros terrestres más grandes de la Tierra. Vive en el medio polar y zonas heladas del hemisferio norte, siendo el principal superdepredador del Ártico. Actualmente no se reconoce ninguna subespecie de oso polar, probablemente debido al reciente origen de la especie a finales del Pleistoceno y a la gran movilidad de los ejemplares sobre las capas de hielo marino. Aún así, cuando el oso polar fue descrito formalmente por la ciencia por primera vez, se describieron dos subespecies diferentes: Ursus maritimus maritimus, el oso polar siberiano, y Ursus maritimus marinus, el oso polar americano, pero actualmente estas subespecies ya no son válidas. Se estima que la familia Ursidae se separó de otros carnívoros hace unos 40 millones de años. El género Ursus apareció hace aproximadamente 4 millones de años y se piensa que a partir de un mismo ancestro común evolucionaron tanto el oso de las cavernas como el oso negro y el oso pardo. Finalmente el oso polar y el oso pardo se habrían separado hace unos 150.000 años. En el pasado también existió una paleosubespecie extinta de oso polar llamado Ursus maritimus tyrannus, el oso polar gigante, el cual era mucho más grande que la especie actual y se extinguió en el Pleistoceno. El oso polar es la especie viva de oso más grande que existe, ya que los machos más grandes pueden llegar a medir hasta 3 metros de altura parados sobre dos patas y alcanzar un peso promedio de 700 kilos, aunque han habido reportes históricos de ejemplares anormalmente grandes de más de 1 tonelada. En comparación con otros osos, el perfil del oso polar es más alargado, con un cuello y una cabeza bastante largos, y a diferencia del oso pardo, el oso polar no tiene una joroba sobre los hombros. Al igual que muchos otros animales árticos, las orejas y la cola del oso polar son muy pequeñas, tanto para evitar la pérdida de calor como para evitar que se congelen. Por el contrario, las extremidades del oso polar están muy desarrolladas, siendo eficientes tanto para nadar como para caminar. Esta especie es la más carnívora de todos los osos, nadan con facilidad largas distancias, pero normalmente capturan a sus presas en tierra o sobre el hielo, siendo los depredadores dominantes de su hábitat. Las focas y otros mamíferos marinos como la beluga son capturadas cuando abren agujeros en el hielo para poder respirar. El oso polar se alimenta de muchos animales árticos, pero su comida favorita son los cachorros de foca. Los osos polares adultos necesitan comer hasta 30 kilos de comida al día y los cachorros alrededor de 1 kilo. Durante miles de años los inuits y otros pueblos nativos del Ártico han cazado osos polares principalmente para aprovechar su piel, carne y grasa. Más recientemente los colonos europeos también empezaron a cazar osos polares, ya sea por deporte o para evitar que se metan en los poblados. Aparte del ser humano, el único otro animal que se sabe que puede matar a un oso polar adulto es la morsa, la cual al ser atacada por un oso puede provocarle heridas mortales con sus enormes colmillos. Sin embargo, actualmente las principales amenazas para el oso polar son el cambio climático, el cual está provocando que cada año el hielo marino sea más escaso, y la contaminación del agua y el hielo de su hábitat por culpa de los derrames de petróleo. Su estado de conservación es de vulnerable a la extinción.